Y bueno, entrevista de viernes en profundidad porque están pasando cosas en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Las primarias republicanas están avanzando y queremos conversar eso con Fernando Wilson, académico, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenos días. Un verdadero gusto terminar la semana con ustedes. Así que, por favor, a tu disposición. Bueno, cuéntanos un poco qué está pasando en Estados Unidos. Hace poco hubo una segunda parte de las primarias. Quedan solamente dos candidatos en la carrera y pareciera que no se ve tan claro el panorama, especialmente para Nikki Haley después de el triunfo de Donald Trump en esas primarias. ¿Cómo se está viendo el escenario y cómo remece esto la política en Estados Unidos? A ver, está ocurriendo algo que era en términos generales esperado. Las primarias tempranas, digamos, primero en el estado de Iowa y ahora recientemente en New Hampshire. En ambos casos se trataba de electorado fuertemente conservador, por lo tanto el triunfo de Donald Trump estaba relativamente garantizado. Lo que sí llamó un poco la atención es que el triunfo en New Hampshire fue menos amplio de lo que se esperaba. Todo parece indicar que hubo una cantidad importante de votantes demócratas que votaron a favor de Nikki Haley y que contribuyeron de alguna manera a reducir la distancia. Pero como de alguna manera se esperaba, Donald Trump está consiguiendo prevalecer de manera bastante considerable. Eh, de alguna manera ahora entramos en una suerte de lapsus, digamos, hasta marzo, cuando va a ocurrir el llamado supermartes, cuando, si no me equivoco, son 18 estados que hacen en forma simultánea sus propias primarias, y donde se espera que también, más allá de que en uno o dos estados pudiera triunfar Nikki Haley, todo indica que también va a triunfar Donald Trump nuevamente. Por lo tanto, queda la gran duda. El contendor más tradicional y considerado con mayores posibilidades frente a Trump, que era Ron DeSantis, el gobernador de Florida, abandonó la carrera después digamos, antes incluso de Iowa, y todo pareciera indicar que lo que Nikki Haley está apostando es a negociar su bajada para, por ejemplo, entrar a la combinación de la vicepresidencia con la dupla, digamos, de como vicepresidenta de Trump. Todo parece indicar que Trump va a querer llevar una candidata a vicepresidenta en la combinación electoral. Recordemos que en Estados Unidos se elige no solo presidente, sino que y vicepresidente también, y que esa es la razón por la que estaría persistiendo. Ahora, ella también ha tenido comentarios bastante confusos en su discurso, en sus discursos posteriores a la primaria de New Hampshire. Dio un discurso que parecía más bien de victoria que de derrota, y posteriormente también hizo una serie de alusiones a persecución por ser mujer, por ser descendiente indígena, no ser ni blanca ni negra, y una serie de cosas que de alguna manera pareciera ser que ella está buscando validarse como figura transversal, lo que le daría fuerza al argumento de que estaría buscando una combinación, o sea, convertirse en la combinación vicepresidencial. El problema para eso es que Donald Trump tiene una vindicta bastante fuerte. Cuando se lo desafía en campaña, las cosas no se olvidan después, Mm. como pasó, por ejemplo, con Milley, con Patricia Bullrich, donde lo que se dijo ahí quedó, sino que Trump normalmente recuerda y recuerda mucho a los que los atacan. Por lo tanto, la verdad es que las opciones de Haley de conseguir esa apuesta, si es que eso es lo que quiere, digamos, quedan con un signo de interrogación encima. Y ahí algunos decían también que el voto demócrata, porque también pudo haber tenido estas primarias, pero no, Joe Biden no fue a estas primarias, eh, habría sido para favorecer más a Donald Trump, porque la encuesta dice que al menos entre Donald Trump y Joe Biden estaría más peleado el asunto electoral. En cambio, con Nikki Haley le estaría ganando a Joe Biden en una eventual elección presidencial. Eh, ¿Es sostenible esta posición o el fenómeno Trump es una vuelta que se defiende por sí misma? A ver, la verdad es que Trump en este momento se está presentando casi como una verdadera aplanadora, y a eso está contribuyendo fuertemente
el desprestigio y la sensación de debilidad que está proyectando Joseph Biden. Eh, Hace algunos días atrás precisamente dio una serie de declaraciones en las cuales la mitad de las frases no se le entendían, digamos, hablaba casi en una suerte de murmullo y de hecho la nueva spin doctor, digamos, la nueva directora de campaña de Biden, precisamente sostiene la tesis de que Biden tiene que aparecer lo menos posible en medios y comenzar a fortalecerse desde perspectivas o desde comentarios más bien de carácter general relativos al Partido Demócrata. En esa situación, la verdad es que a Trump se lo ve como una figura quizás demasiado potente, sobre todo por la debilidad que tiene Biden en escenarios que nos parecen bastante cercanos a nosotros, por ejemplo, el tema de la migración ilegal, el tema del control fronterizo, sobre todo en la frontera con México, en el sur, son elementos que están pegando muy fuertemente a los sectores medios y medios bajos norteamericanos, donde el migrante ilegal llega con expectativas de trabajo, expectativas laborales en condiciones mucho peores que las que tradicionalmente quiere el norteamericano, digamos. Y también, por supuesto, digamos, los problemas que ha tenido en el manejo económico el propio Biden. Paradojalmente, Biden ha estado intentando introducir una serie de perdonazos a las deudas académicas universitarias norteamericanas, en un escenario muy parecido a lo que se ve acá en Chile respecto al CAE, pero que en el caso norteamericano es incluso más radical por cuanto el número de estudiantes universitarios norteamericanos microscópico en comparación a la mayor parte de la población que tiene formación técnica y muy buenos salarios por ello. Entonces, el perdonazo de créditos universitarios es visto como un nuevo beneficio a aquellos que ya tienen una posición privilegiada en la sociedad. Y eso molestó mucho, sobre todo a los sectores del centro de Estados Unidos, el Midwest, y los sectores conservadores del sur, que ven esto como un nuevo privilegio para los sectores educados e ilustrados de ambas costas, digamos, la costa este, la costa oeste, donde están las grandes universidades norteamericanas, en detrimento del Working USA, el Estados Unidos trabajador, que se levanta a las 5 de la mañana, trabaja y que no reciben estos perdonazos. Entonces, de alguna manera, las agendas de lo que podríamos llamar las nuevas izquierdas también están anclando bastante, o están pesándole bastante, lastrando bastante a la candidatura de Joseph Biden. Y ahí, respecto a, sigo en sede republicana, porque se bajó Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se bajó pocos días antes de la primaria Ujú. y le dio su apoyo a Donald Trump. ¿Cuál puede ser la, Primaria de Iowa. claro, cuál puede ser la estrategia de Ron DeSantis donde es una figura que tiene potencial, que ha sido muy popular y que finalmente no pudo desafiar al fenómeno Trump en la elección? Él estará apostando para no perder desgastándose como lo hicieron otras personas, tipo Ted Cruz anteriormente también, y finalmente como quemar O Marco Rubio. o Marco Rubio, claro, y quemar el cartucho presidencial, o aspirando también a una posible nominación como vicepresidente, a pesar de que uno diría, bueno, quizás ideológicamente no representa algo tan distinto a Donald Trump y la gracia de la figura de la vicepresidencia es que te aporta algo distinto. A ver, es que en términos prácticos, Ron DeSantis es un hombre comparativamente joven, que está en un cargo de mucho poder, de mucha exposición, como es gobernador de Florida, y al mismo tiempo lo que hizo fue flectar el músculo, demostrar que es competitivo, y luego asumir estratégicamente un hecho que es comparativamente anómalo. Trump se está presentando a su segundo periodo, pero no continuo. Por lo tanto, Trump va a ser un milagro de un periodo. Son solo 4 años. Y luego no puede ser reelecto. Por lo tanto, él tiene expectativas, él tiene una posición. Por lo tanto, una vez que él ya posicionó a su candidatura, él entró dentro de lo que podríamos llamar el Dream Team de candidatos con expectativas republicanas. Simplemente se bajó antes de entrar en ningún tipo de desgaste, antes de entrar en ningún tipo de pelea, gasto económico. Recordemos que las campañas norteamericanas Claro. cuestan Sí, sí. literalmente decenas de millones de dólares.
El tipo no se comprometió mayormente, flectó, o sea, quebró su lanza, dijo estoy acá y luego se bajó a esperar su tiempo. Total, él tiene por delante, ¿cuánto? 6, 7 periodos presidenciales por delante. Y en ese sentido, el Partido Republicano, más allá de Trump, la verdad es que la figura de Trump ha galvanizado el interior del partido y han surgido media docena de candidatos, mientras que el Partido Demócrata está de alguna manera agonizando en una serie de problemas que, bueno, llevan a tener una figura tan débil como el propio Joseph Biden en este momento presentándose a la elección. Por lo tanto, nunca ha podido resolver una visión entre lo que podríamos llamar socialdemocracia, visiones más woke, identitarias, visiones de izquierda marxistas tradicionales con Bernie Sanders. Es decir, el Partido Demócrata, más allá de Biden, está en una crisis importante de visión estratégica y de propuesta al pueblo norteamericano. Por lo tanto, de alguna forma, Trump, una vez salido de escena, digamos, eh, confiemos que no trate de modificar la constitución o introducir una enmienda para poder volver a reelegirse, está en una posición en la cual va a dejar un partido que, si bien es cierto, va a estar muy tenso, va a tener una multiplicidad de candidatos viables, Claro. incluso figuras que pudieran ser más tradicionales. O sea, eh, por ejemplo, Ted Cruz no ha figurado en esta campaña, pero en un escenario sin Trump es un candidato conservador viable, digamos, tiene mucho poder. Y de alguna manera, el fenómeno norteamericano replica lo que está ocurriendo en Europa, aunque obviamente en sus propios códigos, de un refuerzo de las derechas conservadoras como respuesta a las izquierdas identitarias. Y ahí, Fernando, pasando a ser demócrata, eh, Ujú. es claro que el presidente Biden la tiene muy difícil. Se ha visto públicamente sus problemas de salud aparentes que tendría, su desorientación. Entra en juego el factor de la edad. Eh, hay desafiantes dentro del Partido Demócrata, se escuchaba la gobernadora de Nueva York quizás, pero no han decidido al menos ir a primarias Ujú. formales u oficiales. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a haber primarias o no lo va a haber? No, no lo creo. En términos prácticos, nadie, a ver, esto es una carrera muy difícil en la cual Joseph Biden de alguna manera está haciendo un sacrificio. Recordemos que él había sido muy explícito de que él iba a gobernar un solo periodo, que él no quería presentarse un segundo, digamos, un segundo periodo, y que la gran expectativa del Partido Demócrata era precisamente Kamala Harris, su vicepresidenta, que tenía que tomar la posta, digamos, y que parecía una muy buena idea, digamos, a inicios de su gobierno. Claro, Sin embargo, Kamala Harris, de forma completamente inesperada, resultó ser una figura muy polémica, muy dura, y quedó completamente fuera de cualquier opción y cualquier combinación. Por lo tanto, en este minuto yo tiendo a creer que los demócratas están dando esta elección más bien por perdida y no quieren quemar candidatos, o más bien ningún candidato quiere quemarse para ir a un suicidio político frente a Trump. Y en una campaña que además, como conversábamos un minuto atrás, va a ser horrorosamente cara. Y lo que están esperando es que el gobierno de Trump sea desastroso y de esa manera poder ser competitivos en una elección posterior, digamos, en el 2030, claro. 2028, perdón. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, académico y analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a seguir conversando con él a la vuelta de esta pausa. No se vaya. Bueno, y seguimos conversando con Fernando Wilson, analista internacional. Ya vimos más o menos el panorama de las primarias en Estados Unidos y queremos pasar a otro tema, que es lo que está pasando al otro lado de la cordillera en Argentina a propósito de este paro nacional planteado en el país vecino, donde ya ha habido algunas consecuencias, cancelaciones de vuelo, lo hemos visto en nuestro país, pero también información respecto a lo que está pasando por esta manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo. Fernando, ¿cómo está esta situación en Argentina a pocos meses de haber asumido el presidente Javier Milei?
A ver, de alguna manera era predecible que los grandes movimientos sindicales argentinos, digamos, algunos de los cuales no tienen necesariamente relaciones orgánicas con que el kirchnerismo, pero sí tienen visiones más bien de izquierda socialista tradicionales en el sistema argentino, como es la CGT, iban a comenzar a articular estructuras de poder o esquemas de poder contra el gobierno de Milei tempranamente. La CGT fue bastante más hábil que otras asociaciones, digamos, sindicales. Esperaron un cierto tiempo, esperaron a tener un panorama, un escenario, digamos, un poco más despejado, ya con Milei, con sus cartas lanzadas a la mesa, digamos, la ley ómnibus, el decretazo, etcétera. eh, Convocan a un paro que probablemente va a tener bastante más convocatoria que los paros anteriores, los dos convocados los primeros días tras su asunción al poder. Pero la gran duda, la gran cuestión es eh, qué voluntad va a prevalecer. Muchos de los instrumentos que utilizan los movimientos sindicales argentinos son formalmente ilegales. Interrupción de carreteras, interrupción de movimiento libre de las personas, de tráfico, como tú mismo mencionabas, interrupción de tráfico aéreo, etcétera. Y todo esto la propia presidenta Bullrich ha anunciado, o sea, la ministra Bullrich ha anunciado explícitamente que los va a contener a través de medidas políticas directas, digamos. El que corta no cobra, digamos, aquellos que corten calles se les suspenden los beneficios sociales y les comienza a quitar a estas organizaciones, como fue a los piqueteros hace algunas semanas atrás, precisamente el control sobre beneficios sociales que ellos transfieren, digamos, o entregan o controlan a sus militantes o a sus participantes políticos. Con esa situación, la verdad es que hay una serie de variables muy interesantes de observar en este paro, por cuanto va a ser un desafío de poder como no se lo había visto en Argentina desde hace décadas, donde por primera vez hay un grupo de poder que tiene una capacidad formal para, más bien, un gobierno que tiene la voluntad de imponer sus decisiones y un movimiento sindical que está dispuesto a desafiarlas. Es decir, vamos a ver si es que el Estado de Derecho consigue imponerse y funcionar versus digamos, unos desafiantes que buscan mantener el orden de poder que funcionó particularmente durante el régimen de los K. Va a ser un choque de trenes, digamos, el choque entre una fuerza indetenible y un objeto inamovible, digamos, respecto al cual hay fallo reservado, digamos. Tenemos que esperar y ver realmente qué es lo que ocurre finalmente en esta situación. Claro, y ahí este paro tiene como objetivo revertir este decreto, este DNU que sacó el gobierno del presidente Milei, o hay más objetivos, porque claro, a 45 días de haber asumido parece un poco pronto, pero también el gobierno tomó la iniciativa en materia de políticas públicas porque además entendía que más allá de este periodo, cuando empiece la lógica electoral, cuando empiece más tiempo que avance, va a ser más difícil poder plantear esta iniciativa, sobre todo habiendo conocido la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, donde finalmente esta estrategia dilatoria finalmente fracasó. Es que ahí está el punto. Quedó claro que Macri, cuando no estuvo dispuesto a tomar medidas duras desde un momento inicial, simplemente la coyuntura se lo comió en un sentido literal y terminó desastrosamente teniendo con un colapso del valor del peso, disparada la inflación y teniendo que contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional por cifras monstruosas de dinero. En esa situación está claro que Milei decidió tirar todas las cartas al ruedo inmediatamente, pero vemos también cómo de alguna forma la CGT está apostando, está pidiendo algo que es imposible que se le conceda. O sea, lo que está pidiendo es que básicamente Milei renuncie a su gobierno, renuncie a su programa de gobierno. Y por eso te decía el choque entre una fuerza indetenible y un objeto inamovible. Esto es al final del día una flexión de músculo entre dos fuerzas que quieren ver dónde va a terminar la raya, digamos, dónde se va a tirar la raya en la arena
en relación a los poderes comparados o a la capacidad de disputa o de competencia en relación a esta situación. ¿Cómo manejar esta situación? Eh, yo tiendo a creer que ambos bandos van a reclamar una victoria parcial, como siempre ocurre en este tipo de escenarios políticos, y después de esto, muy discretamente, van a proceder a negociar, pero ya teniendo claro cuánto pesa cada bando en relación a esta situación. Y ahí, ¿cómo está la oposición organizada? ¿Cómo quedó el kirchnerismo después de haber perdido la elección? Intentaron utilizar la estrategia judicial, llevando la DNU a la Corte Suprema, pero políticamente, ¿en qué situación está el kirchnerismo ahora? Si es que Sergio Massa quedó como un líder indiscutido o va a estar ese liderazgo en disputa durante estos 4 años. A ver, claramente la figura más poderosa del kirchnerismo que retiene una estructura, una herramienta, una posición de poder, es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él, sin embargo, está enredado en un problema de seguridad particularmente grave por una situación bastante trágica y enrevesada, digamos, que es el asesinato de la hija de uno de los escoltas de Patricia Bullrich, una niña de 9 años, digamos, que fue asesinada hace algunos días atrás y que genera un debate en claves en ese sentido bastante parecidas a las nuestras, es decir, aparte del desastre económico argentino, ellos también te están enfrentando problemas de sicariato, criminalidad, narcotráfico, etcétera, muy marcados. En esa situación, el kirchnerismo de alguna manera está tratando de reivindicar. La verdad es que todavía está bastante desarbolado, está bastante desordenado. Cristina está con posturas bastante contradictorias, ha aparecido muy poco en los medios y lo poco que ha aparecido ha sido con discursos bastante poco claros. La Cámpora tampoco está planteándose de manera relativamente clara, ni los distintos grupos de acción dentro del Partido Justicialista, del Partido Peronista. Sin embargo, dentro de todo esto, pareciera ser que la principal apuesta es articular algún tipo de relación con grupos de los radicales, que en el caso argentino vendría siendo una centroizquierda moderada, que está relativamente quebrado, no ha entrado completamente a apoyar a Milei y por tanto tratar de configurar una estructura que les permitiera competir en las elecciones provinciales eh, en condiciones no tan desmedradas. Ahora, todo esto depende de, al final del día, la postura tanto de Milei como de la oposición kirchnerista, de cómo le vaya al propio Milei en su administración. Recordemos que el propio Milei ha dicho que las cosas van a estar peor antes de mejorar. Es decir, la inflación va a crecer, va a haber relativo desabastecimiento, etc. La gran apuesta de la izquierda argentina es que se les descontrole este proceso y por tanto se pueda reivindicar nuevamente una política de calle, una política de sindicatos en la cual el kirchnerismo es extremadamente potente, que se pueda decir que Milei no, que las premisas de Milei no eran correctas y finalmente generar una suerte de política de calle, digamos, una suerte de asonada, como ocurrió con De la Rúa, que culminó finalmente con su escape en helicóptero desde la Casa Rosada. No quisiera llamarlo un estallido social, porque tuvo una lógica distinta, operó bajo un concepto diferente, y que por lo tanto tiene circunstancias, pero indudablemente los que apuestan a un fracaso de Milei y a un volver a controlar la calle para poder levantarse en contra de él. Y ahí, ¿cuánta popularidad tiene esta estrategia de la calle, de los piqueteros? Porque, claro, se han despertado algunas polémicas, por ejemplo, que el líder de los camioneros, Pablo Moyano, que es un dirigente histórico, dijo, Ujú. entre otras cosas, que eh, amenazó, o sea, no amenazó, pero dijo, a Caputo, que es el ministro de Economía, lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al riachuelo. Y inmediatamente el gobierno presentó denuncias por amenaza e incitación a la violencia. Eh, ¿Tiene repercusiones en la popularidad de estas manifestaciones, sobre todo por el factor temporal, ¿verdad? Por el tiempo en que se está realizando
se están realizando estas movilizaciones a solo 45 días de haber asumido el gobierno el presidente Milei. A ver, es que en términos prácticos en Argentina hay que tener cuidado con la valoración de las encuestas. Al contrario de Chile, donde las encuestas tienen un calado importante, por cuanto Chile es un país unitario, donde la conexión entre opinión pública y Estado central es mucho más directa, no está mediada por las provincias en el esquema federal argentino. También tampoco existe la red de poderes intermediadores, como pueden ser las organizaciones sindicales y las distintas estructuras de poder formales e informales de tipo local argentina. En ese sentido, claramente las encuestas hoy día muestran a un Milei todavía arriba, pero descendiendo, como le pasa a todos los presidentes una vez que llegan al poder, y a digamos, a una fragmentación de la oposición con valoraciones que todavía son más bien de carácter clientelar antes que propiamente ideológico. Es decir, de alguna forma todos los grupos de izquierda tradicionalmente vinculados al kirchnerismo están básicamente replegándose para controlar sus plataformas de poder antes que realmente entrar a disputar poder de manera definitiva y concreta. De alguna forma, la, la estructura central a través del cual de alguna forma puedan articular un discurso, vuelvo a insistir, está como te lo planteaba hace unos momentos atrás, directamente vinculado al éxito o fracaso de los primeros, digamos, tres, 3 a 6 meses de gobierno. En ese sentido, marzo, el retorno, al igual que nosotros, digamos, el retorno a la vida normal tras las vacaciones, digamos, el inicio del colegio, etcétera, va a ser un mes decisivo, por cuanto además de ser un mes de elevados gastos en cualquier familia, se combina con el hecho de digamos, del retorno a la normalidad y de la llegada del invierno Claro. o más bien del otoño. En ese sentido, los gastos asociados, etcétera, por decirlo de alguna forma, tener a los argentinos de nuevo en casa, digamos, de nuevo teniendo que mirar la realidad tal como se la mide tradicionalmente, representa un desafío importante y ahí vamos a tener que comenzar a ver si es que estos grupos tradicionales de poder retienen tracción y capacidad de acción, o por el contrario, si por ejemplo, particularmente la inflación, con mi ley se comienza a convertir en un problema inmanejable y de esa mano el problema se les escapa de control y se convierte en una bola de nieve que no logran detener. Claro. Hay demasiadas cosas todavía en la incógnita, hay demasiadas cosas en el aire en el escenario político argentino. Y eso es lo que de alguna forma tiene al mundo político argentino particularmente enervado. Y me atrevería a decir que es lo que puede llevar a que se convoque a un paro de gran intensidad por la CGT, por favor, a finales de enero. O sea, no se me puede ocurrir una fecha menos apropiada Mm. con el enorme calor y humedad de Buenos Aires para convocar a un movimiento de masas en una fecha así. Sin Claro. embargo, la CGT necesita despejar, digamos, la incógnita respecto a su verdadera estructura de poder, su verdadero calado, y de la mano de aquello poder ir gestionando, ir estructurando sus formas de articulación y sus formas de gestión de poder. Bueno, aparentemente un escenario No se complejo, puede esperar a marzo para eso. claro, para lo que viene en el escenario Y argentino. Fernando, lamentablemente se nos fue el tiempo. no, y ya, Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. por favor. No, no, era solamente decir que en el caso argentino hay demasiadas cosas todavía en proceso, hay demasiadas cosas todavía en flujo, como para poder tener desde planteamientos de carácter concreto. Y muchas de estas discusiones, quizás las podemos conversar en marzo, digamos, tienen que ver precisamente con el choque de poder y con la definición de equivalencias de poder que van a surgir de todos estos escenarios, de todas estas circunstancias y de todos estos debates. Claro, bueno, vamos a estar muy atentos a eso entonces. Fernando Wilson, académico, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme y a tu disposición cuando tengan tiempo. Que estén Bueno, muy bien. muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, nuestro tradicional entre libros y lagos. Volvemos en un par de minutos.